Hola a todos. Hoy es miércoles, 10 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Maruf, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Laith, déjame empezar con lo que se informó en uno de los periódicos israelíes más importantes. Se llama Yedioth Ahronoth. Hablan de Ahronoth, sí. Y Laith, su evaluación de Hezbollah y su comportamiento, parece ser que la razón por la que Hezbollah no está respondiendo a los ataques israelíes es porque se están preparando para un conflicto a largo plazo con Israel, reforzando sus capacidades. Y si responden, lo harán de una manera contundente. ¿Cuál es la situación de Hezbollah? ¿Y cuál es la mentalidad respecto a cómo responder a lo que Israel está haciendo en Líbano? Creo que esa es una evaluación correcta. Hezbollah no iba a responder a cada pequeño ataque que ha ocurrido desde el alto el fuego. Necesitaba hacer varias cosas. Una era mostrar a la población del Líbano que hiciera lo que hiciera el gobierno no tendría éxito. Así que dejaron que el gobierno libanés intentara conseguir que las garantías europeas y estadounidenses del alto el fuego se cumplieran realmente. También querían que la gente viera lo que está ocurriendo en Siria, lo que pasa en toda la región, lo que sucedió en Gaza con el alto el fuego. Así que eso es una cosa. Querían asegurarse de que la población libanesa en su conjunto entendiera que no hay manera de tratar con los sionistas salvo derrotarlos militarmente. Así que eso ya ocurrió, y tuvieron éxito en ello. La otra cuestión es que Hezbollah no tiene ningún interés en volver a un enfrentamiento militar con los sionistas, a menos que haya un resultado final que garantice que la guerra y los ataques constantes no volverán a empezar. Así que, en este momento, Hezbollah se está fortaleciendo, ha reconstruido sus capacidades, se ha reabastecido, ha reorganizado sus estructuras militares, ha instalado nuevos líderes desconocidos dentro de sus batallones y está preparado para una confrontación total, una que pondrá a los sionistas en su sitio para que puedan volver a la situación anterior a 2023. Ya sabes, ¿cómo lo llamas? Disuasión. De acuerdo. Así que si no hay una disuasión total de los sionistas, no tiene sentido enfrentarse a ellos. Creo que este periódico por fin entendió para qué está preparado Hezbollah. Y si se produce un regreso a una guerra a gran escala, no durará un día, ni dos, ni siquiera 66 días. Recuerda que la última vez, durante la guerra de 2023-2024, hubo un enfrentamiento de 66 días, el más largo entre Hezbollah y los sionistas. Durante ese tiempo, Hezbollah logró detener el intento de avance de los sionistas. Así que esta vez probablemente será aún más larga, y Hezbollah tendrá que ganarla para asegurarse de que los sionistas queden disuadidos para siempre. Laith, ¿cómo encontraste esta cumbre en Doha, con todos estos acontecimientos y potencias regionales reuniéndose para dialogar entre sí? ¿Cómo evalúas el resultado o el propósito de celebrar una cumbre así en Doha, en Qatar? Es importante para el futuro de la resistencia, porque aporta una forma de comunicación dentro del mundo musulmán que creo que es relevante. Pero en lo que respecta a la resistencia, ¿cuál es el resultado para ella? Miré la lista de invitados que hablaron, y es una especie de reflejo del mundo en el que vivimos. Cuando tienes a Francesca Albanese, la relatora italiana de las Naciones Unidas sobre los derechos palestinos, sentada en la misma conferencia que Abu Muhammad al-Julani, el líder de HTS, que controla partes de Siria en este momento, realmente muestra lo distorsionado que está el mundo en el que vivimos. Que alguien de las Naciones Unidas esté dispuesto a sentarse con un terrorista, un decapitador, en la misma conferencia. Eso es una cosa. La otra cosa que noté fue la presentación del exministro de Asuntos Exteriores de Irán,
¿Cómo se llama otra vez? Se me ha ido el nombre. Javad Zarif, sí. Zarif, sí. Javad Zarif. Javad Zarif, yeah. Zarif, yes, Jawad Zarif. And I thought that was the most important. Pensé que esa fue la presentación más importante en la cumbre de Doha, porque Javad Zarif parecía haber dejado de lado todo el lenguaje diplomático por el que era famoso. Habló con franqueza ante los monarcas y gobiernos del Golfo, recordándoles que esos países del Golfo pagaron a Saddam Hussein decenas, incluso cientos, de millones de dólares para cometer un genocidio contra Irán e intentar destruirlo tras la Revolución Islámica. Y cuando Saddam Hussein más tarde se volvió contra ellos y ocupó Kuwait, de hecho, llamó a los iraníes y les dijo, «Oye, podemos ser amigos y apoderarnos juntos de toda esta región». Irán rechazó esa propuesta y apoyó la liberación de Kuwait. Así que eso fue lo menos que dijo Zarif. En realidad, fue lo más educado que dijo ante un público compuesto en su mayoría por personas del Golfo que estaban allí sentadas. Y por eso, creo que esto indica que el sector liberal del gobierno iraní, o aquellos que pertenecen al mismo tipo de movimiento que Zarif, los que han intentado negociar durante décadas con Occidente y el Golfo, han llegado ya al final del camino. Y ahora todos se dan cuenta de que Irán tiene que defenderse. No hay negociaciones con el Occidente genocida ni con sus vasallos locales. Esto es muy importante. Que Zarif hable con este lenguaje tan directo significa que ya no queda nadie dentro de la élite política iraní que intente negociar con Occidente sobre el expediente nuclear y que Irán está preparado para cualquier guerra que se avecine. Se está preparando y es consciente de que será atacado, de que incluso sus vecinos probablemente conspirarán contra él. Así que esto es, creo, lo más importante de esta cumbre de Doha. La otra cuestión, Laith, cuando se trata de la región y de las políticas de Irán, según lo que hemos aprendido de los medios de comunicación dominantes en Occidente, siempre hablan de cómo Irán quiere dominar la región y todo eso. Dicen que la razón principal de los actos de resistencia es la dominación iraní. Pero yo no lo veo así. Cuando se trata de Yemen, cuando se trata de Hezbollah, son países independientes. Por ejemplo, en Líbano, son los propios libaneses quienes deciden su futuro y se defienden. O en el caso de Yemen, no le piden a Irán que les diga qué hacer. Hacen lo que consideran correcto, de acuerdo con sus propias políticas y estrategias. Pero, ¿cómo crees que eso resuena dentro de los estados árabes, entre los líderes de esos estados? ¿Hay alguna prueba real o motivo para creer que Irán quiere dominar la región? ¿Cuál sería el objetivo final? Mira, si yo estuviera al mando en Irán, habría dominado la región abiertamente. Y sabes, en mi opinión, esa ha sido una de las debilidades del gobierno iraní. Ahora mismo, o es Irán, o son los Estados Unidos quienes ocupan Irak. Esa es la verdad. Así que, bien podría serlo Irán. O es Irán, o son los estadounidenses, los israelíes y los turcos quienes ocupan Siria. Bien podría serlo Irán. Pero el gobierno iraní no quiere hacerlo, por desgracia en mi opinión. La mayoría de algo bueno que fueron en Innovaha. En el Tuf Yemen, el régimen Houthi, el movimiento Ansarullah y Hezbollah en el Líbano. Estos son movimientos que realmente tienen poder en sus propios países, que pueden influir en la dirección de sus estados, que se fortalecen por sí mismos y no necesitan que Irán intervenga para garantizar que los estadounidenses no ocupen. Por eso mencioné Siria e Irak cuando hablo de la interferencia directa de Irán, que, en mi opinión, deberían ejercer. Creo que Zarif, en su discurso, mencionó esto específicamente. Mirad, Irán ya no está en Siria, pero siguen existiendo todos estos problemas. ¿Por qué nadie habla ya de ellos? Irán no está en Irak. Irán no está interfiriendo en ninguno de los países del Golfo, ni en Sudán, ni en Libia, y todos esos lugares están en llamas. Así que el genocidio continúa en Gaza, e Irán no está interviniendo. Entonces, ¿dónde está todo ese discurso sobre que Irán es responsable de los problemas de la región?
these problems in the world, in the region, when now it's clearly for even a 5-year-old. Ahora está claro, hasta un niño de 5 años puede verlo, que Israel y los estadounidenses que lo respaldan son el principal problema en el mundo árabe y musulmán en su conjunto. Desde Mauritania hasta Indonesia, cualquier problema se puede achacar a Israel y a Estados Unidos. Y no es una conspiración, está a la vista de todos. Así que creo que la mayoría del público en el mundo árabe y musulmán, cualquiera que haya sido engañado de algún modo por esta propaganda anti-chií y anti-iraní, que los países del Golfo, los sionistas y los estadounidenses han difundido en los mercados árabes y musulmanes durante los últimos 20 años, ya no lo está con el genocidio que se está perpetrando tan abiertamente. Y con Irán siendo el único país que realmente salió en defensa del pueblo de Gaza. Además, por supuesto, de los movimientos de liberación en Líbano, Irak y Yemen, que no son gobiernos plenos. Estos países siguen siendo objeto de disputa por parte de los estadounidenses y los sionistas. Así que ahora el público observa, en el mundo árabe y musulmán, cómo no se logró ninguna democracia en Siria con la destitución del presidente Assad. No se logró ninguna democracia en Libia. No se logró ninguna democracia en Sudán. No se logró ninguna democracia en Irak. Así que ahora, el peso de la primavera árabe y la propaganda que la acompañó han cambiado. Creo que, de alguna manera, el eje de la resistencia, su posición ante los pueblos árabe y musulmán, es hoy mucho más fuerte que hace 2 o 3 años, debido al genocidio que tuvo lugar, porque el eje de la resistencia fue el único que salió en defensa de los palestinos, y por la caída de Siria y su conversión en un terreno de juego para los sionistas. Hoy estaba viendo un video de esos rabinos sionistas israelíes en medio de Alepo, profanando una sinagoga judía siria que había sido protegida por el gobierno sirio durante décadas, desde que los ciudadanos judíos de Alepo se marcharon a Nueva York. Por cierto, la mayoría de los judíos sirios nunca acabaron en Israel, se negaron a ir allí. La mayoría están en Nueva York o en Montreal, Canadá. Pero ver a esos israelíes caminando libremente bajo la protección de HTS en el casco antiguo de Alepo, entrando en esas sinagogas conservadas, demuestra, por supuesto, quién tiene el control. Y creo que cada persona árabe y musulmana que ve esos videos de sionistas desfilando dentro de Siria se da cuenta de lo ingenuos que fueron al haber apoyado las protestas de HTS. Si tuviéramos a Turki al-Faisal, ya sabes, el ex jefe de inteligencia de Arabia Saudí, él dijo que la mayor amenaza para la estabilidad de la región es Israel, no Irán. ¿Va a ser ese el caso en su estrategia, en su política, o se trata de algo nuevo? Porque nunca había oído esto de Arabia Saudí antes. ¿Qué está pasando por la mente de la gente o del liderazgo en Arabia Saudí? Turki al-Faisal fue el padre de los planes de los escuadrones de la muerte wahabíes. Fue responsable de, esa es la parte importante, Laith. Sí, fue responsable de la creación de Al-Qaeda, el Estado Islámico en Irak, ISIS, HIS. Es el principal operador de estos escuadrones de la muerte wahabíes en todo el mundo, desde Al-Shabaab en Somalia hasta Boko Haram en Nigeria, junto con los estadounidenses e israelíes. Pero es, en cierto modo, el eslabón más fuerte dentro de esta red de inteligencia, debido al control que ejercía sobre los predicadores wahabíes, los predicadores de esas mezquitas que reclutaban a estos escuadrones de la muerte wahabíes. Ahora, tomaré sus palabras en la cumbre de Doha con cautela. Creo que, dado que ahora las cosas están tan claras para la mayoría de los árabes y musulmanes, que esos escuadrones de la muerte wahabíes nunca lucharán contra Israel, y que Irán y los chiíes del mundo árabe fueron los defensores de la mezquita sagrada de Al-Aqsa y de los palestinos en Gaza frente al genocidio, esto ha debilitado mucho
muchísimo la capacidad propagandística de la secta wahhabí para reclutar en contra de la resistencia en el mundo árabe y musulmán. Así que tiene que haber, al menos para Turki al-Faisal y esos líderes de la red de movimientos wahhabíes, algún cambio en su propaganda para no perder completamente la batalla. Así que vimos, por ejemplo, ayer o anteayer, sí, fue ayer, quizás hace 2 días, la conmemoración de la caída de Damasco ante HTS. Vimos a este nuevo ejército sirio desfilando en Damasco y marchando al ritmo de cánticos sobre la liberación de Palestina, ¿de acuerdo? Y los sionistas supuestamente se quejaron públicamente de ello. Ahora bien, en mi opinión, por supuesto, esos de HTS ese mismo día iban en coche por pueblos del sur de Siria, pasando junto a las fuerzas de ocupación israelíes y simplemente saludándolas, ¿vale? Así que los sionistas se quejan de la banda de música y de los cánticos por Palestina de HTS, algo que probablemente los propios sionistas pidieron a HTS que hiciera para que parecieran de algún modo pro-palestinos. Y luego los israelíes se quejan de ello. Así que lo veo de la misma manera. Cuando hablo de Turki al-Faisal diciendo esas palabras, es solo un cambio en las tácticas de propaganda. Pero entre bastidores, los saudíes, los emiratíes, los cataríes, los kuwaitíes, los bahrainíes y sus servicios de inteligencia siguen trabajando para reclutar escuadrones de la muerte wahhabíes con el fin de intentar atacar a Irán desde Baluchistán, desde Afganistán, desde Azerbaiyán. Todo eso es Syrah-Ukraine. Así que no creo que no dejarse engañar por este cambio de propaganda. Si has estado en Italia, y sabemos que en Europa, en Doha, uno de los representantes en ese panel que mencionaste, Javad Zarif, formaba parte de él. La señora, si no me equivoco, era italiana. Dijo que la primera prioridad para Europa es Ucrania, y ni siquiera mencionó Oriente Medio. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Europa en tu opinión? ¿Ves algún tipo de división entre la gente y los dirigentes allí? ¿Y qué tan profunda es esa división, si es el caso? Definitivamente la población en Europa está totalmente enfrentada a la élite y a los gobiernos. Creo que las encuestas realizadas en Europa mostraron que incluso la población más expuesta a la propaganda, en Alemania por ejemplo, ve a la entidad sionista como un enemigo. Creo que casi 2/3 de la población en Alemania están en contra de la colonia sionista y de lo que está haciendo. Esto es enorme. Y lo mismo ocurre en la mayor parte de Europa, ¿de acuerdo? Ahora bien, el problema al que nos enfrentamos como pueblos de esta región es que las poblaciones en Europa, los servicios sociales que tienen, la sanidad, la educación, el transporte, lo que sea, están en realidad financiados por el saqueo de los recursos de Asia, África y América Latina. Por ejemplo, cuando estuve en Italia, probablemente el lugar con los movimientos antiguerra y antiimperialistas más activos de Europa, con huelgas cada pocos días, vi manifestaciones en Génova, Milán y Roma, con cientos de miles de personas, y los sindicatos en huelga en el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el 27 de noviembre. Pero eso no se tradujo en ninguna acción radical. Estos sindicatos quieren el fin del genocidio en Gaza, pero no tienen ningún problema con el gas y el petróleo saqueados de Libia, que mantienen la calefacción encendida en Italia. Ahí hay una contradicción. Estos movimientos, estos sindicatos, están pidiendo que se detenga la venta de armas de Italia a la colonia sionista. Italia, por cierto, es el tercer vendedor de armas a los sionistas, después de Estados Unidos y el Reino Unido, y Alemania. Entonces, ¿dónde están esos sindicatos con sus afiliados trabajando en esas fábricas que producen las armas? No están pidiendo a sus miembros que dejen de trabajar.
Esas fábricas no hicieron huelga ese día, aunque todos los demás sindicatos y todas las ramas de esos sindicatos sí lo hicieron, porque los trabajadores de esas fábricas de armas pertenecen a los grandes sindicatos que estaban en huelga ese día. Esas secciones de esos sindicatos no se declararon en huelga. Hay ciudadanos italianos dentro de la colonia sionista, parte del grupo Leonardo Industries, el mayor fabricante de armas de Italia, que en realidad están construyendo armas dentro de Israel. Leonardo tiene fábricas de armas allí. ¿Qué están haciendo esos italianos si realmente quieren poner fin al genocidio que se lleva a cabo en su nombre, un genocidio cometido con armas producidas en su propio país? ¿Qué hacen más allá de participar en huelgas o manifestaciones? Necesitan entrar en esas fábricas y cerrar. Necesitan rejuelite ante y justicia. Quiero decir, mira, había un chef italiano muy famoso. Se llamaba Chef Rubio. Creo que es el chef italiano más famoso de la historia moderna. Tenía todos esos programas de televisión, uno de ellos se tradujo a más de 40 idiomas y se emitió en Discovery Channel y en otras cadenas de todo el mundo. Y este hombre, unos matones sionistas, le tendieron una emboscada frente a la casa de su madre y lo golpearon casi hasta matarlo. Ni la policía fue tras los responsables, ni el sistema judicial actuó. Los activistas en Italia simplemente lo abandonaron. ¿Te lo puedo imaginar? Bien, supongamos que el sistema judicial no va a funcionar. Todo está controlado por los sionistas. Supongamos eso, o que la policía está controlada por los sionistas en Italia. Bueno, tú eres italiano. Sé que puedes hacer algo más. Sé que esta es una vida de mafia. ¿Por qué no hubo ninguna represalia contra, digamos, el productor judío italiano más visible de los medios? Lo mismo, tender una emboscada frente a la casa de su madre. Hacer algo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos permitir que esto ocurra y seguir como si nada? Porque ahora los sionistas creen que pueden matar a un italiano en Gaza, lo cual hicieron. Vittorio Arrigoni, el mártir Vittorio Arrigoni, fue asesinado por los israelíes en 2009 dentro de Gaza. Y además, piensan que pueden matar a un ciudadano italiano dentro de Italia y que ni el gobierno italiano ni el pueblo italiano se preocuparán por tomar represalias. Así que estos son los límites, por desgracia. Y si yo fuera la fascista Meloni, la presidenta, no me importaría lo que pensara mi gente. Si todos son unos blandos así, si puedo hacer lo que quiera, pueden salir a la calle, hacer una manifestación y luego volver a la fábrica a producirme armas. En pot to make the worst por tenistat, we remain worst tough and la opine mi población. El caso de Alemania es aún peor. El nuevo canciller de Alemania dice que quieren apoyar a Israel todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuál es tu comprensión de lo que está ocurriendo en Alemania? Parece que cada vez que hay un genocidio, ellos forman parte de él. ¿Quién es el enemigo de Alemania en Oriente Medio que les hace sentir así hacia el pueblo palestino? Sí, mira, por supuesto, cada vez que veo cómo la policía en Alemania trata a los manifestantes, pienso, los israelíes no necesitan enviar matones como hicieron en Italia para golpear al chef Rubio. Por cierto, esos eran auténticos matones israelíes que se subieron a un avión desde Tel Aviv, aterrizaron en Roma, le pegaron y se marcharon. Los israelíes no necesitan hacer eso en Alemania. La policía alemana está apaleando a los niños. Cada día veo esos videos y pienso, Dios mío, son literalmente matones por la forma en que tratan a esos manifestantes y a las mujeres y los niños en esas manifestaciones. Así que es un país fascista.
Germany is fully Nazi right now in terms of the government. Alemania es completamente nazi en este momento, en lo que respecta al gobierno. Por supuesto, la gente está en contra de ello, se puede ver en todas esas encuestas. Pero una vez más, la población no está haciendo nada. Es peor que durante el Holocausto, durante el dominio nazi, porque en aquel entonces hubo 70.000 alemanes que tomaron las armas contra los nazis. ¿Dónde están esos alemanes hoy? Para tomar las armas contra los fascistas que están en el poder, los nazis sionistas que dirigen el gobierno. No se les ve por ninguna parte. Así que claramente creo que hay un control fascista más estable en la mayoría de las sociedades europeas ahora que cuando Hitler estaba en el poder. Lo otro que creo que la mayoría de nuestros espectadores no se da cuenta es que los pueblos árabes han sido los primeros otros para los europeos, desde el mismo día en que un europeo salió de Europa hacia el sur o el este del Mediterráneo. Fuimos los primeros otros. Tal vez la gente piense que la división principal del racismo es entre blancos y negros, y eso puede ser cierto en Estados Unidos. Pero la verdadera fractura del racismo en las sociedades europeas es entre árabes y europeos. Y la mayoría de las veces, cuando se encuestan a estas poblaciones europeas y dicen que están en contra del genocidio o a favor de la liberación palestina, ahí se detiene todo. No quieren ver a un pueblo árabe unificado. They don't want to see a unified Arabic people. They'd rather support the... Prefieren apoyar a los contras kurdos en Siria, intentando construir una colonia de tipo segregacionista y de apartheid étnico, y limpiar étnicamente a los cristianos asirios y a los musulmanes del noreste de Siria, y bajar a luchar con armas. Quiero decir, conocí a personas así en Italia. Fueron al norte de Siria, portaron armas bajo la bandera de la CIA, del lado de las YPG. Pero no portarán armas ni bajarán al frente en Palestina, porque su límite es en su mente. Clara vez eres un monstruo. El árabe es su enemigo definitivo, su primer enemigo. Bien, pueblos árabes. Palestino que domestic carry Edward Small, the Nigeria dying and Lady Valleyton árabes. Away from Arabic unification and liberation. And the minute you say to these Europeans... Y en el momento en que dices a esos europeos, pero sabes, Palestina no puede existir si no está unificada con Líbano y Siria, te responden, eres un nacionalista árabe. ¿De qué estás hablando? Pero no tienen problema en apoyar a los nacionalistas kurdos, aunque estén llevando a cabo limpiezas étnicas y cometiendo genocidios contra millones de armenios, griegos, asirios y árabes. Eso les parece bien. Pero que los árabes se unan y formen un Estado árabe unificado, eso ya es nacionalismo. Así que existen estas limitaciones cuando tratamos como pueblos árabes, como pueblos musulmanes, con los europeos. Esa es la limitación. Están de acuerdo con los derechos humanos para Palestina, pero no con que los pueblos árabes sean firmes y estén unidos contra el colonialismo europeo. Ahora mismo hay una especie de debate, como seguro que sabes, sobre lo que está ocurriendo, porque la retórica de Donald Trump sostiene que Europa se está destruyendo a sí misma por culpa de las políticas de inmigración. Y cuando se trata de inmigración, intentan exagerar el poder de las personas musulmanas en Europa y en Estados Unidos de alguna manera. ¿Cuál es la política detrás de esto? Porque no veo tanta influencia de las personas musulmanas en el gobierno ni en las políticas. Ya sabes, en lo que respecta al Reino Unido, cada vez que miras los medios de comunicación dominantes en Occidente, de izquierdas, de derechas e incluso los centristas, todos hablan de cómo las personas musulmanas están cambiando la sociedad en el Reino Unido, por ejemplo. Pero no es así. Y en su mayoría, cuando hablan de personas musulmanas, muestran esa imagen o los salafíes y dicen que todos son iguales. Han creado una imagen en la que intentan retratar a todas las personas musulmanas como si fueran iguales, wahhabíes, salafíes, Daesh o cualquier otra etiqueta que puedan usar. ¿Cómo podemos responder a eso?
¿Cómo podemos elaborar un argumento que ayude a la gente a comprender mejor la situación? Porque muchas personas en Occidente están confundidas por este tipo de retórica. En realidad, no saben lo que está ocurriendo. Necesitan entender la diferencia entre los wahhabíes y las personas musulmanas comunes. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Y en cuanto a las personas que viven en esos países y que sienten mucha presión, ¿cuál es tu opinión al respecto? What is your take on that? Yeah, obviously the Zionists have been fomenting. Sí, obviamente los sionistas han estado fomentando el odio contra los pueblos árabes y musulmanes durante décadas, y eso se intensificó tras el colapso de la Unión Soviética a partir de alrededor de 1990. Este esfuerzo por crear odio contra los musulmanes, antes de eso, los enemigos eran los comunistas, e incluso los revolucionarios árabes y musulmanes eran tachados de comunistas, como por ejemplo Mossadegh en Irán, los rebeldes indonesios o Abdel Nasser en Egipto. Todos fueron etiquetados como comunistas. Y una vez que el bloque comunista se derrumbó, vimos este cambio hacia el Islam como el nuevo enemigo. La principal preocupación, por supuesto, para estos sionistas es que las diásporas árabes y musulmanas se integren en la sociedad con normalidad, que se mezclen, obtengan posiciones de poder y, como todos los demás, influyan en la sociedad. Así que quieren asegurarse de que eso nunca ocurra. Y el 11 de septiembre fue el complot que Turki al-Faisal, junto con los sionistas, creó para, ya sabes, detener esta integración de los pueblos árabes y musulmanes en Estados Unidos, específicamente. Dicho esto, ¿recuerdas toda esa conversación sobre la teoría del gran reemplazo durante los últimos 5 o 6 años? Antes del genocidio, usaban esa expresión, teoría del gran reemplazo, y decían que los musulmanes intentaban sustituir a los europeos en sus propios países. La verdad del asunto es que el gran reemplazo ya ocurrió cuando los europeos invadieron las Américas, ¿verdad? Mataron a 150 millones de personas en las Américas, a otros 20 millones en Oceanía, y los reemplazaron. Los europeos son una especie invasora fuera de Europa. Eso es lo que son, por desgracia. Y la verdad del asunto es que nadie quiere ir a la jodida Europa. Ya sabes, Trump habla de países de mierda. Pues bien, en Europa hay un clima de mierda, una tierra de mierda donde no se puede cultivar nada y tienes que comer fish and chips y ancas de rana, ¿vale? Nadie en África quiere ir allí a menos que estén siendo bombardeados en sus propios países. Así que el mundo estaría mucho mejor, no si se detuviera la inmigración de África, América Latina o Asia hacia Europa, sino si pudiéramos reducir esa especie invasora llamada europeos, devolviéndolos a su hábitat natural en Europa. Eso se consideraría ambientalismo antiimperialista, por cierto. Ya sabes, esta es la verdad, y así proyectan sobre el resto de la humanidad los males que ellos mismos tenían. Los males de invadir las tierras de otros pueblos, sustituir culturas y cometer genocidio, convirtiendo las Américas en una tierra cristiana blanca en lugar de ser azteca o maya o lo que fuera. Así que mira, cuando vemos cómo los sionistas se alteran, tomemos países como Francia, donde el 30% de la población es de origen árabe o africano. ¿Cuántas personas árabes o africanas hay en el Parlamento francés? Es el 30%. No lo es. Viví en Montreal, en Canadá, Quebec, como quieras llamarlo. Allí se pelean entre los franceses y los ingleses, y 1 de cada 5 personas en la isla de Montreal es de origen árabe, libanés, marroquí, argelino. 1 de cada 5. No hay ni una sola persona árabe elegida para el Ayuntamiento de Montreal. Quiero decir, esto es racismo puro y duro. No hay ningún partido en Montreal que se presente al ayuntamiento y quiera tener un candidato árabe en su lista. Sabes, en Francia y en Quebec nos llaman boulous, que es como la palabra con N para los árabes allí. El racismo está, ya sabes, arraigado.
Las únicas personas árabes o musulmanas que terminan en política en Occidente son aquellas que besaron el anillo y fueron examinadas desde sus años universitarios para ser 100% sionistas. Conozco algunas de esas personas que ahora son miembros del Parlamento en Canadá, gente que conocía de la universidad. Recuerdo lo cobardes que eran, lo fáciles que eran de manipular, lo hambrientos que estaban de dinero y de estar frente a la cámara. Y ahora son miembros del Parlamento en Canadá, haciendo exactamente lo que los sionistas quieren que hagan. Así que incluso los funcionarios electos, que son árabes y musulmanes en los países occidentales, son, en su mayoría, infiltrados y agentes de los sionistas. By the way, Donald Trump was talking about. Oye, por cierto, Donald Trump estaba hablando de que Canadá fuera el 51º estado de Estados Unidos. Pero si miras la influencia que tienen sobre Canadá, política y económicamente, bueno, oficialmente no es el 51º estado, pero extraoficialmente, de facto, forman parte de Estados Unidos. Reciben mucha influencia de Estados Unidos, de su sociedad. ¿Crees que eso también cambiaría las políticas en Canadá? Would change the policies in Canada as well. Sí, quiero decir, mira, prácticamente todos los recursos de Canadá, porque Canadá es un país rico en recursos con una población muy baja, es un estado de apartheid, es una colonia. Los pueblos indígenas, cuando vas a sus reservas, como las llaman, es básicamente como una reserva animal. Las condiciones de vida son tan malas como en los campos de refugiados palestinos aquí en Líbano. No tienen agua potable, las tierras están envenenadas. La tasa más alta de suicidio infantil del planeta está en Canadá, entre las poblaciones indígenas. No se les permitió hablar su idioma durante décadas. Fueron golpeados y violados en las escuelas residenciales. Es la misma historia, por supuesto, que la que ocurrió en Estados Unidos. Pero Canadá es simplemente un lugar del que Estados Unidos extrae recursos naturales. El petróleo y el gas de Canadá se exportan todos a Estados Unidos. Toda la costa noreste de Estados Unidos funciona con la electricidad procedente de las presas hidroeléctricas de Quebec, Terra Nova y Nuevo Brunswick, lo siento. Y además, por cierto, esas arenas bituminosas, como se las llama, son una especie de petróleo mezclado con la capa superior del suelo. Se puede ver el proyecto de las arenas bituminosas en Google Earth. Es el mayor proyecto industrial de la historia de la humanidad en términos de kilómetros cuadrados. Están arrasando bosques enteros y retirando toda la capa superficial del suelo para producir este petróleo. Este petróleo solo sirve para una cosa, y es abastecer a los barcos con diésel pesado. Así que la mayor parte de la marina estadounidense funciona con petróleo de arenas bituminosas canadienses. Si los pueblos indígenas bloquean esos oleoductos, como hicieron la década pasada, como se llamaba, Standing Rock, la marina estadounidense se quedaría más o menos atascada donde está, sin ese petróleo. Así que Canadá tiene una posición muy importante. De nuevo, la población canadiense podría hacer mucho más si realmente quiere que su gobierno deje de apoyar el genocidio en Gaza o de ser una herramienta de los imperialistas. Es muy fácil. Los canadienses en realidad tienen una capacidad de acción que no se dan cuenta de que poseen. Si cortaran el suministro de petróleo y electricidad a Estados Unidos, este se vería de rodillas y el imperio no podría proyectar poder. Así que, en cierto modo, sí, Canadá es el estado número 51, lo anuncien o no. Y la población canadiense, si quiere cambiar eso, haría bien en actuar. Sí, eres Grace Laith por escomernos hoy. Gran placer, que siempre te. As always. Muchas gracias, Nima. Nos vemos la próxima semana. Yeah, please hit the like button and go to the Free Palestine. Sí, por favor, dale me gusta y entra en freepalestine.video para apoyar a Laith. Muchas gracias, Laith.